me acuerdo del 11S, que ese día sentí como, wow, me gustaría dar voz, me gustaría como contar historias. Ahora comprendo que en mi destino siempre ha estado cómo transmitir ese desarrollo a las personas. ¿Qué es lo que te ocurrió, Elena? Yo no sabía quién era, simplemente seguía una dirección que era trabajar para llegar a algo. Y llegó un momento en el que me sentí súper desilusionada. Dije, esto no va bien, pero esta vida para mí ha dejado de tener sentido. ¿En qué momento dijiste, dejo todo? Mi jefa me escribió y me dijo, Elena, que ya puedes volver. Sin pensarlo, le dije, muchas gracias, pero me voy a tomar un tiempo para mí. Porque la vida siempre te reta. ¿Tú quieres esto? Pues te voy a poner el caramelito, ¿no? Es tu seguridad, es lo que conoces, pero el propósito es lo desconocido, es el miedo. ¿Qué es para Elena la meditación? Es tu proceso de limpieza personal. Como lavarte los dientes por la mañana, ir al baño y tirar de la cadena. ¿Verdad que si tú no hicieses eso te sentirías sucia? El sistema está construido para que te distraigas de ti, de lo verdaderamente importante. ¿Sabes por qué? Porque si te conoces, te empoderas. Y si te empoderas, nadie te puede controlar. Y eso al sistema no le interesa. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos nuestro episodio 11 del podcast y estoy muy feliz porque tenemos a Elena Gómez. Ella y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde que éramos niñas, y estoy especialmente contenta de que haya venido al podcast. Bienvenida, Elena. Gracias, Noelia. Bueno, nos va a contar un poco quién es, antes que nada. Bueno, sé que estudió periodismo, pero hizo una transformación personal muy potente, así que Elena, ¿nos puedes contar un poquito, pues eso, quién eres, de dónde vienes y toda tu trayectoria, si quieres, un poquito? ¿Tenemos una vida entera? No. Pero bueno, sería como una pregunta muy profunda, ¿no? Al final creo que es la gran pregunta que en algún momento nos deberíamos hacer, ¿quiénes somos? Y sobre todo, ¿para qué estamos aquí? Yo es que día a día me sorprendo porque día a día es como que me voy conociendo más, a veces menos, a veces digo, jolín, ¿dónde está esta Elena de hace un mes? Ni siquiera un año, hace un mes. ¿O qué es esta nueva Elena que está surgiendo hoy? ¿Qué es este aspecto que todavía yo no conocía de mí? Así que bueno, soy un ser humano que trata de profundizar sobre todo en mi propia experiencia como humana y aprender a vivir desde un lugar de más plenitud, de más conciencia, de más propósito. Porque bueno, durante muchos años no viví desde este lugar un poquito más presente y ahora siento que mi propósito en esta vida es sobre todo conocerme y inspirar también a otras personas a que busquen dentro de su corazón y que vivan una vida con sentido. Qué bonito es eso que has dicho, porque al final yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? De vivir sobre todo muy conectadas y de forma muy consciente, ¿no? Siempre ir un poco hacia el camino, aunque tengas que cambiar 1000 veces, porque al final somos seres humanos cambiantes, ¿no? Y qué bonito y qué profundo es lo que acabas de decir. Creo que, bueno, me ha hecho pensar, pero bueno, vamos a seguir un poquito. Preguntarte, porque tú estudiaste periodismo, ¿no? Que hace ya muchos años. ¿Qué te condujo a estudiar periodismo, Elena? Yo creo que estaba como en mi destino. Podría decirte muchas cosas, pero siento que sí, que tenemos como algo, digamos, predestinado a vivir y estudiar periodismo estaba en mi camino. Y ahora lo comprendo, ¿no? Porque aunque no ha sido después como la profesión que he seguido desarrollando, sí que tuve que vivirla para poder dirigirme más a mi propósito, ¿no? Que ahora me dedico como a inspirar en este camino de la transformación, ¿no? A muchas personas. Entonces, estudié periodismo, me acuerdo perfectamente el día del 11S, cuando, bueno, sucedió las Torres Gemelas, ¿no? Y ese día sentí como, wow, me encantaría contar esto, ¿no? Y yo recuerdo que además sucedió en septiembre y yo había suspendido selectividad en junio y me fui a septiembre. El año de COU fue horrible. Ahí tuve realmente, creo que mi primera crisis personal, ¿no? En COU.
Y ese septiembre, al ver esas imágenes, creo que conecté con un sentimiento de me gustaría dar voz, ¿no? A cosas que pasan en el mundo. Me gustaría como contar historias. Y recuerdo que luego puse en la lista periodismo y después puse psicología y después puse derecho. Entonces, ahora comprendo que en mi destino siempre ha estado como la comunicación y la conciencia, ¿no? El desarrollo humano y cómo transmitir ese desarrollo a las personas. Qué curioso, porque ya van 2 personas que han venido al podcast que nos ha pasado lo mismo, porque me incluyo, en el que yo también tenía periodismo y psicología como primeras opciones. Me parece curioso porque es cierto que al final es como que tenemos algo innato, ¿no? Y queremos mostrar a los demás o queremos de alguna manera comunicar e inspirar. Y que me parece como dato curioso. ¿En Madrid estuviste estudiando periodismo, Elena? Estudié en Valencia. Ah, en Valencia, vale. Y a terminar la carrera, porque yo me acuerdo que nos has contado alguna vez que durante todo el proceso de la carrera tú practicabas ya yoga, ¿no? Desde antes también. Yo practiqué yoga desde el primer año que llegué a Valencia a estudiar la carrera, porque venía del mundo de la danza. Siempre había bailado de pequeñita, desde muy pequeñita. Lo que pasa es que ya cuando, pues lo típico, ¿no? Entras en el instituto, te apetece salir de fiesta con tus amigas, luego no te apetece ir a ballet ni ponerte un maillot porque te apetecen otras cosas. Claro, las edades. Entonces el ballet como que se fue retirando de mi prioridad, pero necesitaba hacer algo con mi cuerpo, ¿no? Y vivía en Valencia y debajo de mi casa, ¿qué había? Un centro de yoga. Obvio. Y bajé al centro de yoga y dije, bueno, esto es lo más parecido que existe a la danza. Entonces me puse a practicar posturas de Hatha Yoga en ese momento y dije, ¡qué coñazo! O sea, mi ego pensó, pues esto es muy fácil. Sí. Claro, yo tenía mucha elasticidad, tenía equilibrio porque venía del ballet y pensaba, qué coñazo estar 2 minutos en una postura. ¿Qué sentido tiene esto? Y obviamente no duré mucho. No, porque realmente en ese momento yo no estaba conectada conmigo. Para mí estar 2 minutos en una postura sin pensar o sin meditar era como lo normal, ¿no? Y me pareció sumamente aburrido y salí de ahí muy rápido. Pero la vida obviamente me volvió a traer el yoga una y otra vez y al final llegó un momento en el que dije, sí, este es mi camino. Pero tuvo que pasar tiempo. Y tuve que pasar sufrimiento también, obviamente. Claro. Yo creo que al final todas cuando empezamos el yoga como que no lo llegamos a interiorizar. Al principio es como muy difícil, ¿no? Creo que el yoga además como son muchas cosas y yo creo que le pasa a mucha gente, que al principio es como me pongo nerviosa, ¿no? Sobre todo el tema de es que me pone nerviosa, que lo mismo ocurre con meditar, ¿no? Es que yo no sirvo para meditar. Bueno, ya todas las frases que nos añadimos ya de entrada y luego te das cuenta de que es algo muy beneficioso, ¿no? Cuéntanos, Elena, porque estudiaste la carrera de periodismo en Valencia y bueno, tuviste la toma de la primera, que no me sale ahora las palabras, la primera toma de contacto con el yoga en Valencia y a raíz de ahí, ¿qué hiciste? Pues estudias la carrera de periodismo, ¿no? Y dices luego, ¿y ahora qué? Y ahí tuve otra crisis personal, porque durante la carrera no hay crisis. Claro, estás ahí pasando. Bueno, yo me lo pasé muy bien, además salí de casa, conocí a mis grandes amigos de la universidad, disfruté muchísimo. Yo siempre he dicho que la universidad para mí fue, ahora soy más feliz que nunca, pero reconozco que fueron los años más divertidos, ¿no? Más felices, porque estás experimentando un montón de cosas nuevas y conectando con personas que en ese momento ya tienen cosas que ver contigo, ¿no? Ya vas eligiendo a la gente con la que te quieres conectar. Pero bueno, pues terminé la carrera y lo típico. ¿Qué toca ahora? El inglés. El inglés es verdad, muy típico, y hacer prácticas de periodista, porque obviamente para entrar en un medio de comunicación tú tienes que entrar como becaria. Claro. Nadie te va a contratar a no ser que sea con una beca, ¿no? Entonces, pues hice prácticas durante toda la carrera en distintos medios de comunicación. Luego en quinto me fui a Erasmus, me fui de Erasmus a Milán y volví
y no sabía qué hacer. Entonces me fui primero a Inglaterra a estudiar inglés y después a Boston. Me dieron varias becas para estudiar y trabajar allí y bueno, y me fui a por el inglés. Fueron experiencias, la verdad es que muy, muy profundas también, porque pues sales de tu país, de tu zona de confort, te vinculas con un montón de personas de muchos países. También fui a trabajar como periodista, claro, con lo cual fueron experiencias muy, muy enriquecedoras. Y me abrieron mucho la mente, porque además, sobre todo Boston es un país que te inspira muchísimo. Tiene grandes universidades, estudié en Harvard, también conocí a gente súper súper creativa, y de ahí llegué con una mente mucho más abierta y con muchas ganas de comerme el mundo. Claro. Pero al volver a España fue como que me dio un pequeño bajón, ¿no? Porque pues no encontraba trabajo, mandaba mi currículum a un montón de medios de comunicación y nadie me llamaba. Entonces, bueno, pasaron ahí algunos trabajillos y finalmente decidí irme a Madrid, donde estaba como un poco toda la esencia, ¿no? del periodismo. Entonces hice las pruebas para entrar en el máster de periodismo del País. Me cogieron y bueno, entré en el País como estudiante del máster, y a partir de ese momento ya empecé a trabajar en el grupo Prisa, primero en la radio, y después de la radio, bueno, entré en televisión, en La Sexta, ya pues haciendo informativos. Este ha sido un poco un resumen, pero básicamente terminé la carrera y estuve como algunos años de becaria, aprendiendo la profesión, ¿no? Porque al final en la carrera tú no aprendes a ser periodista, claro. Realmente vas desarrollando esas cualidades en la calle, ¿no? Buscando noticias, contando noticias, escribiendo en prensa, en radio, en televisión. Y bueno, la última etapa, que fue ya cuando dejé el periodismo, fue en televisión. Claro, yo todo esto te lo pregunto porque así contado, o sea, a mí me parece una vida apasionante, ¿no? Los viajes, las experiencias en otros países, conocer gente, nutrirte, ¿no? De todo lo que eso conlleva. Y luego también incluso el estudiar, ¿no? El máster, ir adentrándote ya en canales de televisión, en radio, lo que sea. Tú lo cuentas y parece como, wow, qué apasionante es, pero tú de repente, no sé, tuviste un clic, digamos, ¿no? Y dijiste, no quiero esto, quiero cambiar de vida. ¿Qué es lo que te ocurrió, Ailena? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues lo que sucedió es que yo estaba desconectada completamente de mí. Yo no sabía quién era, simplemente seguía una dirección que era trabajar, 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 trabajar para llegar a algo. Y ese algo ni siquiera sabía lo que era, pero era como, tienes que llegar, tienes que llegar. Y llegué, realmente llegué, porque al final conseguí algo que era complicado en ese momento, o para mi sistema de creencias de ese momento era complicado. Pero llegué a hacer lo que realmente quería hacer en ese momento, que era hacer periodismo en un gran medio de comunicación. Sin embargo, pues yo hacía muchos, muchos años, si no desde mi nacimiento, que estaba desconectada de mí. Vivía con una tristeza profunda y un vacío existencial, pero lo había llenado de tanto hacer, de tanto ir a por algo, de esfuerzo, de sacrificio, de una vida que yo creo que todos estamos un poquito programados para no escucharnos realmente. Entonces, al final, el alma, que es como nuestra parte esencial, la que siempre sabe, la que al final te va dando señales a través del cuerpo, muchas veces a través de la enfermedad, a través de accidentes, a través de personas que te encuentras, a través de casualidades. Al final tu corazón te va guiando, y llegó un momento en el que me sentí súper, súper desilusionada. Tampoco tenía energía, mi salud estaba muy deteriorada porque había normalizado, por ejemplo, un insomnio de muchos años. Yo llevaba como 10 años, 15 sin dormir bien. Sin dormir bien te digo que podía acumular una semana durmiendo 1 hora o una semana sin prácticamente dormir, porque llegaba después de mucha activación
de mucho estrés. Yo no sabía gestionar mi estrés porque era todo para allá, para allá, para allá. Envía esta noticia, ¿cuándo? Ayer. ¿Sabes? Y todo ese estrés que yo fui acumulando a lo largo de los años se fue convirtiendo en una ansiedad profunda que no eres ni capaz de reconocer porque convives con ella, y eso al final se canalizaba en que yo me iba a dormir y mi mente no se desconectaba. Estaba tan desconectada que hasta había normalizado esa situación. Claro. Y mira, fíjate, Noelia, que recuerdo perfectamente, lo he contado alguna vez, el día en el que dije, esto no va bien. O sea, lo tengo todo, en realidad, porque mucha gente supongo que envidiaba o admiraba o le encantaría estar donde yo estaba en ese momento, ¿no? Y sobre todo a gente que le encanta la profesión y que lucha por llegar a grandes medios de comunicación, ¿no? Pero en ese momento, cuando tú realmente estás sumamente desconectada de ti, te da igual ya. Claro. Y recuerdo un día que llegué a casa y yo ya hacía tiempo que estaba como investigando en mí, ¿no? Y escuchaba un montón de podcasts porque no dormía por las noches, leía un montón de libros, ya empezaba a ir a retiros, empezaba como a abrirse una ventana en la que yo veía solo un rayito de luz, pero ese rayito de luz para mí era como algo, me encanta todo esto. Claro. Entonces volví un día del trabajo y me acuerdo que me senté y yo esto nunca lo había hecho. Le pedí a Dios. Uh-huh. Dios, que en ese momento no le puse la palabra Dios, ¿no? Porque Dios era como, no, Dios, que Dios no, Dios malo, Dios no existe, ¿no? Pero recuerdo que dije, guíame. Sí. O sea, te entrego absolutamente mi cabeza, ¿no? En yoga decimos, entrego mi cabeza porque yo no sé, pero esta vida para mí ha dejado de tener sentido. Y a partir de ese momento empezó la magia. ¿Y qué es la magia? Que cuando tú te rindes tu mente, empiezan a suceder cosas porque te has abierto al amor, te has abierto a que fluya una energía que estabas bloqueando, que es la energía vital, que es la energía que nos guía en realidad. Uh-huh. Y recuerdo que empezaron a suceder cosas como, por ejemplo, apareció un máster de desarrollo personal que encajó perfectamente en mi horario de trabajo. Me cambiaron de turno para tener las tardes libres, los fines de semana libres, y yo pudiese hacer ese máster de desarrollo personal. Empecé a conectar con personas del mundo espiritual que me fueron como guiando a formaciones, a retiros, a meditaciones, donde yo por fin dije, pero si esto es lo que siempre he sido, si esta es mi esencia, si yo he venido aquí a esto. Claro. ¿No? Pero en la vida tú te vas a imaginar que tu camino sea el autoconocimiento, porque ¿cómo voy a vivir del autoconocimiento? Claro. Ahora sí, pero hace 10 años... Era impensable. y bueno, sucedió como una especie de crisis muy sostenida a lo largo del tiempo, pero sin ser vista, y finalmente es como que hubo una rendición y a partir de ese momento se fueron abriendo cosas muy bonitas, pero no todo es tan rápido ni tan maravilloso, ¿no? En el camino pues tienes que ir atravesando muchos procesos. Claro, yo realmente te lo he preguntado, ¿no? Y te he dicho ese matiz de que tu vida así contada, ¿no? Cuando has empezado a contarnos la experiencia del periodismo, realmente es como has dicho, ¿no? Generaba envidia porque había mucha gente, o porque nosotros tenemos realmente la idea de que eso es lo más, ¿no? De, madre mía, estás adquiriendo mucho trabajo visual, la comunicación, estás yendo a programas de televisión o a lo que sea, o a la radio, lo que sea. Madre mía, yo quiero estar ahí, ¿no? Porque al final yo creo que es algo que nos llevamos de atrás, ¿no? Es como lo correctamente o lo increíble, la vida increíble que todos queremos, ¿no? Y luego te das cuenta de que a veces no, de que vas sobrepasada, de que te genera ansiedad, de que te genera estrés, de que no estás conectada. Entonces, qué importante es que nos hayas dado tu historia, nos hayas contado tu historia, porque es aquí donde yo quería llegar, ¿no? El profundizar un poco sobre esta crisis que has tenido y que ahora nos cuentes, porque, bueno, por eso te he preguntado antes lo de yoga, porque empezaste con yoga, pero a partir de esta crisis empezaste ya a formaciones, como nos has contado, y a retiros, ¿no? También. ¿Qué tipo de retiros hacías, Elena? Bueno, yo
en todo este proceso de estar en crisis, Sí. pues también, claro, estás en crisis y buscas no estar en crisis, ¿no? Eso Entonces, es. en todo ese proceso siempre, pues, iba investigando, ¿no? En distintos tipos de yoga. Y el primer contacto más real fue al conocer a Sergi Torres, que es un autor que me encanta y que ha transformado también mi vida. Empecé a seguirlo, a escucharlo. Él transmite un curso de milagros, sobre todo, que es como unas enseñanzas de no dualidad. Al final el mundo es un reflejo de ti mismo, no hay dos. Siempre eres tú relacionándote con el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy viendo a Noelia ahora, yo me estoy viendo a mí a través de ti. Y ese mensaje fue como que ¡ah! Qué guay. ¡Qué locura!, ¿no? Que todos somos uno, pero esto no lo entiendo. Pero ese mensaje me caló. Entonces, el primer retiro así más profundo fue con Sergi Torres y después empecé a hacer meditación y comencé con meditación vipassana. Hice varios retiros de silencio de 10 días, que son retiros también muy intensos porque vas adentrándote en el subconsciente, ¿no? A través de escanear tu propio cuerpo y de ir hacia adentro, pues digamos que vas liberando también memorias inconscientes y vas profundizando en una práctica más meditativa. Y yo creo que también los retiros de Vipassana me llevaron a conocer mucho más mi mente, ¿no? Hasta ahora sí, empezaba como a observar al pensador, pero no acababa de desidentificarme de la voz interna, ¿no? Estaba como muy apegada a mi diálogo interno, a mi rumiación. Y claro, tras meditar tantas horas, en las que realmente tú llevas el foco primero a tu respiración, a tu inhalación y después a tu cuerpo, la mente llega a un momento en el que te va alejando. Está todavía, pero ya te vas como desidentificando cada vez más. Y en esos momentos ya comprendí que yo no era mi pensador, que yo no soy las tormentas que suceden en mi cabeza, que yo no soy los problemas que piensa mi mente. Yo soy la que se da cuenta de todo eso y elige si me lo creo o si no me lo creo, ¿no? Entonces, bueno, empecé como a investigar más en la meditación y todo ese camino al final, claro, se van abriendo como ramificaciones, ¿no? Cuando dices sí. Para mí es un sí a la vida, ¿no? Es como, ¿esto me hace feliz? Sí, a por ello. Y ahí la vida como te va abriendo más recursos. Y pues después vino el Hatha Yoga, me formé como profesora de Hatha Yoga. El Hatha Yoga llegó un momento en el que sentí que necesitaba algo más y luego apareció la herramienta que actualmente utilizo en mi día a día, que es el Kundalini Yoga. Claro, yo durante los retiros que me has comentado del Vipassana y la formación de Hatha Yoga, ¿fueron durante el proceso en que todavía seguías trabajando como periodista o eso fue después? Yo dejé el periodismo, si no recuerdo mal, a principios de 2017, y el primer retiro lo hice en 2016, pero bueno, antes había hecho algunos retiros de Kundalini Yoga, porque esto no te lo he contado. Vale. Pero en Valencia, cuando estaba estudiando la carrera, yo tenía un centro de yoga justo debajo de mi casa y hacían Kundalini Yoga. Y el Kundalini Yoga, si no lo conocéis, al principio puede parecer un poquito raro. Y a mí me pasó que entré en una clase y me vi a la gente con los brazos levantados haciendo... y cantando mantras. Sí. Y entonces, claro, yo me descojoné en la primera clase de Kundalini Yoga y me fui como casi asustada. Sin embargo, igual, algo es como que me llamaba mucho, pero durante muchos años estuve como evitando, ¿no?, el Kundalini. Aún así, fui a algunos retiros de Kundalini Yoga y algo que he comprendido ahora es que también estaba predestinada a que el Kundalini estuviese en mi camino de vida, porque ese primer centro de yoga en Valencia se llama Govinde y mi nombre espiritual es Govinde. Así que la vida es como que me lo marcó claramente. Era una señal, Elena. Era una señal, pero bueno, tuvieron que pasar algunos años para volver al Kundalini. Muy guay. Bueno, ahora nos contarás también la formación que hiciste de Kundalini, que además me parece súper interesante. Pero antes que nada te quería preguntar, ¿en qué momento dijiste
dejo todo y me voy a crear mi propio proyecto personal o laboral y dejo Madrid. Dejo Madrid, pues también fue como una decisión así que no fue tomada conscientemente y se fue como adaptando. Pero recuerdo también el momento en el que creo que tomé la decisión, aunque inconsciente. Y a mí me hacían como contratos temporales en la tele. Después de muchos años seguían haciéndome contratos temporales. Y esto es un llamado, ¿no? A que se honre la profesión del periodista y se deje atrás ya la precariedad. Y después de terminar ese contrato temporal, yo ya estaba como empezando a sentir que mi camino era otro, porque ya estaba con el máster de desarrollo personal, empezaba a conocer a personas y no me sentía como tan hierbas ni tan en mi cueva, ¿no? Empezaba como a sentir que había gente hierbas como yo en el mundo, que había gente que realmente no le cuadraba esta vida y me sentía como un poco más empoderada, honestamente, Sí. A pesar de que mi vida todavía estaba ahí un poco atascada. Y recuerdo también que en esa etapa en la que terminé un contrato, normalmente pasaban unos días y te volvían a contratar, ¿no? Entonces mi jefa me escribió y me dijo, Elena, que ya puedes volver a la tele, ¿no? Y no sé por qué sucedió esto. Supongo que mi alma ya tenía esa decisión tomada. Me levanté por la mañana, leí el mensaje y automáticamente, sin pensarlo, le dije, muchas gracias, pero me voy a tomar un tiempo para mí. Seguimos hablando. Y entonces nunca más volví a la tele. Muy bien. Nunca más. Muy bien. No sé por qué tomé esa decisión. Creo honestamente que no fue mi parte racional. Creo que fue como una decisión que o tomaba en ese momento en el que la vida me había dado la oportunidad de decidir, porque la vida siempre te reta. No es que el trabajo de tu vida aparezca mañana con todas las características perfectas que tú vas soñando, ¿no? La vida te va a decir, ¿tú quieres esto? Pues te voy a poner el caramelito, ¿no? Claro. Porque el caramelito al final es tu zona de confort, es tu seguridad, es lo que conoces, pero el propósito es lo desconocido, es el miedo, es afrontar que vas a tener que pasar por situaciones de inseguridades, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que ahí tomé la decisión de lanzarme y tirarme al vacío. Yo creo que fue un poco todo, ¿no? Que realmente te empezaste a sentir más empoderada porque ya veías que había personas como tú, que ya estabas tocando temas que realmente iban contigo y en ese momento en el que ya estabas como cansada, ¿no? De esos trabajos temporales, en el momento en que dices, ya puedes volver, ya desde aquí dijiste, no vuelvo, ¿no? Se acabó. Sí, sin duda alguna estaba muy inspirada porque todo lo que estaba aprendiendo era como... me sentía tan... Claro. Coherente conmigo. Eso es. Por primera vez en mi vida estaba siendo coherente. Claro. No estaba viviendo en un personaje, ¿no? No estaba eligiendo a través de mi cabeza. Y sí, obviamente me ayudó. Sin embargo, recuerdo que esa decisión tuvo mucho miedo. Eso te iba a preguntar, que ¿cómo te sentiste? Me sentí en paz. Recuerdo la sensación de paz y recuerdo la sensación de miedo, las dos, al mismo tiempo. Porque era como, ¿y qué voy a hacer? Tampoco tenía como garantizado ahí un colchón económico de un año de tranquilidad, no, o sea, me tenía como que mover y poner las pilas. Pero ha sido la decisión creo que hasta ahora más importante de mi vida, porque me permitió realmente volver a mí. Qué bonito y qué bien que lo hicieses, Elena. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Los siguientes pasos fueron... Pues mira, a partir de ese momento empezaron como a llegar cosas y personas y llegó un evento a Madrid que se llamó Bing One, que traía a personas como grandes líderes espirituales de todo el mundo y yo vi la publicidad de repente, ¿no? Claro, obvio. De repente, ¡pum!, publicidad en Facebook, gran evento de transformación. Y veía que venían Mooji, ¿no? Que empezaba a leer a Mooji, venían Seri Torres, venía Neale Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios. Todos los libros que yo me estaba leyendo en mis noches de insomnio
venían las personas que los habían escrito, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Claro. Contacté con la persona que lo organizaba, con el equipo de organización y les propuse ayudarles con la comunicación del evento, ¿no? Muy bien. Entonces, yo lo que quería en realidad era crear un canal de televisión, como te estás haciendo tú ahora, crear un canal de televisión online y entrevistar a todos los grandes líderes mundiales. Y dije, este evento es perfecto para mí, ¿no? Entonces, bueno, entré en el equipo, aprendí muchísimo, conocí a muchísima gente y aprendí también a emprender, porque era un proyecto que nacía de cero y que se tenía que crear, ¿no? Entonces aprendí, por un lado, muchas cosas sobre el camino espiritual y muchas cosas sobre el emprendimiento. Y el evento además fue como complicado, sí, tuvo muchos problemas, pero bueno, fue una experiencia que también me enseñó muchísimas cosas y a partir de ese momento empiezo como a interesarme por el emprendimiento. Y yo siempre que había estado en el otro lugar, ¿no? En el lugar de entrevistar a personas, de ayudar en comunicación, pues de repente sentí que era yo la que tenía que emprender ahora, ¿no? Y bueno, pues este proyecto terminó, luego se hizo en Valencia y también colaboré con ellos y las circunstancias de la vida me llevaron a volver a casa. Se fue dando, la verdad es que de manera muy natural, me fui a pasar el verano, no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, tenía un montón de ideas, pero no tenía nada, no tenía dinero. No tenía novio porque lo acababa de dejar con mi novio que vivía en Barcelona, así que dije, pues me voy a pasar el verano a Benidorm, a casa de mis padres, no tengo dinero, pero tengo propósito y tengo ideas y tengo ganas y tengo ilusión y de repente no sabía qué quería hacer, pero sabía lo que quería hacer y era transmitir algo. Entonces, eso sucedió en 2017 más o menos. En ese momento, Noelia, ahora vemos un montón de cosas de desarrollo personal. Te aseguro que yo no tenía referentes. No, me lo creo. Me fui a Estados Unidos a buscar a referentes. Y cómo no, la vida te ayuda, ¿no? Porque cuando tú ya tienes clara tu dirección, pues la vida te dice, venga, que te voy a poner aquí a personitas que te van a ayudar para que tú te enfoques en lo que tienes que hacer y lo que has venido a hacer, pero no te desenfoques. Y me acuerdo, me estoy enrollando mucho. No, ¿qué va? Me está pareciendo súper interesante. ¿Sí? Sí. Pues me acuerdo que yo ahí decía, vale, tengo muchas ideas, pero yo no puedo vivir de esto, del crecimiento personal, del yoga, de la meditación, sí, dando clases, pero veía que tampoco iba por ahí. Entonces me eché las cartas. Mira. Yo no he sido nada creyente ni en ángeles ni en mundos sutiles, la verdad. Pero hay momentos en la vida en los que suelto el control, ¿no? Y me dejo ser guiada. Y me saqué las cartas de los ángeles, que son unas cartas muy bonitas, que tienen mensajes muy bonitos, y me puse la tirada del propósito de vida. Son 5 cartas, si no recuerdo mal. ¿Te puedes creer que todas las cartas hablaban de propósito de vida? Qué fuerte. En una baraja tienes muchos temas, claro. El amor, la familia, pero esas 5 cartas hablaban de propósito y decían, has venido a guiar a las personas en su transformación personal, eres una gurú espiritual, bueno, ponía gurú en las cartas, o eres una maestra espiritual, tienes el don de la creatividad y de la comunicación, no tengas miedo, te estamos ayudando. Y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Fue como la mente no se lo quiere creer, porque duda, casualidad, estas cartas, pero era un mensaje que en ese momento necesitaba escuchar, porque era como, sí, sigue, que te vamos a ayudar. Yo creo que empezaste a hacer caso a las señales, ¿no? Me da a mí. Yo creo que empecé por fin a escucharme. Es que para mí era tan desconocido el escuchar esa voz interna, y ahora tengo señales. Cuando voy por el camino del corazón, ¿sabes lo que me pasa? Se me erizan los pelos y siento como una emoción que me hace llorar. Entonces ya tengo muy reconocido es por aquí. Sí. Es como que hay
algo que se me despierta y suelo llorar. A mí me pasa que me crea como un nudo en el estómago. Si hay algo que no, o sea, es como que se me encoge el estómago y digo, esto no es, por aquí no es. Claro. Sí, cada uno yo creo que tenemos nuestro mecanismo, ¿no? Y te iba a preguntar sobre, porque has hablado mucho del tema también de la meditación, y empezaste haciendo 21 días meditando con Elena, ¿no? Esto lo hiciste online, ¿y cómo empezó todo? ¿Qué te inspiró a crear esos talleres, o por así llamarlos, de meditación? Pues justo en este periodo, ¿no? De no tengo trabajo, no tengo novio, no tengo dinero, pero tengo ideas. Yo empezaba como a relacionarme con muy poquitas personas en Benidorm, porque mis amigas estaban criando, yo estaba como por empezar de nuevo. Entonces fui como conectando con personas con las que no tenía realmente amistad, pero que también fueron apareciendo y que sentíamos como esa conexión de, pues tú también haces yoga, pues tú también estás emprendiendo, ¿no? Y bueno, son grandes amigos ahora mismo, Carol, Vicente, y me acuerdo que les dije, hoy es luna llena, creo que era, ¿por qué no nos vamos a la playa y meditamos? Claro. Y nos íbamos a ir a meditar a la playa y ese día cayó una tormenta increíble. y nada, y volví a casa y no sé en qué momento dije, ¿por qué no hago una meditación por el móvil? Y me acuerdo que Instagram, yo siempre he dicho que he sido la primera persona, si no en el mundo, en España, que empezó a utilizar la herramienta del directo. Sí. Porque es que me acuerdo que en ese momento Instagram acababa de hacer lo de los directos. Antes no existía. Entonces le di al botón de directo, me senté y empecé a guiar una meditación. Yo me acuerdo de eso. ¿Tú te acuerdas? Yo estaba viviendo en Madrid. ¿Estabas en Madrid? Sí, todavía. O sea, que hace ya un montón. Sí. Es que acababa de sacarlo Instagram. Y yo, como quería empezar a hacer entrevistas, me pareció súper positivo, ¿no? Que tuvieses la herramienta para conectarte con personas y hacer entrevistas. Entonces le di al botón del live y me puse pues a guiar una meditación. Y obviamente yo que tenía pues 100 seguidores, no sé, en Instagram, pues se conectaron mis 2 amigos y mi madre, que siempre está por ahí. Y nada, pues... Entonces, en ese momento creo que me inspiró Deepak Chopra, que hacía ya retos de 21 días y yo creo que en ese momento lo seguía y decidí continuar con esas meditaciones por 21 días. Muy bien. Y de ahí nacieron los retos de meditación, que luego se transformaron en retos de 7 días. Y bueno, y ahora son como retos muy, muy potentes, con mucha gente. Hacemos 2 grandes lanzamientos del reto 2 veces al año y luego abrimos las puertas de la escuela. Entonces fue como también algo como muy, muy fluido, ¿no? Porque ¿qué es para Elena la meditación? La meditación es limpiar. Es tu proceso de limpieza personal. Como lavarte los dientes por la mañana y lavarte el pelo y la carita, ir al baño y tirar de la cadena. ¿Verdad que si tú no hicieses eso te sentirías sucia? Sí. Pues si no meditamos y no limpiamos nuestra mente, ¿cómo nos sentimos? Totalmente de acuerdo. Atascados, enfurruñados ahí con ruido, ¿no? Entonces la meditación creo que es ese momento en el que tú te dedicas a observar qué hay dentro de ti y a dejarlo ir. Y a veces no puedes dejarlo ir, pero por lo menos eres consciente de que hay algo y tratas de no engancharte tanto a ese algo. ¿Qué consejos darías a una persona que quiere iniciarse en la meditación? Difícil pregunta. Creo que cuando quieres, quieres. Y si quieres, tienes que comprometer. Porque la meditación requiere de que tú dejes a un lado lo que quieres realmente, porque el ego quiere unas cosas, ¿no? Y te focalices en lo que es bueno para ti, no en lo que quieres, sino en lo que es sano para ti. Entonces le diría que si no tiene el compromiso realmente de conocerse, que deje de luchar y que encuentre otros caminos. Pero si realmente quiere comprometerse con su vida y su autoconocimiento, que sea disciplinada, ¿no? ¿Qué beneficios crees que aporta la meditación a corto y a largo plazo, Elena? Es que yo no entiendo que la gente no medite. No, es algo vital.
es como, no entendería levantarme por la mañana y no lavarme los dientes, ¿no? No entiendo que a día de hoy cada ser humano de este planeta no encuentre 5 minutos de su día para sentarse a conocerse. Entonces, la meditación para mí es lo más importante que hago en mi vida y en mi día. Yo todas las mañanas me levanto a las 6 de la mañana, me conecto a mi escuela, más de 100 personas meditando todos al mismo tiempo, porque obviamente requieres de una voluntad que por ti mismo solo es complicado, ¿no? Pero yo no comprendo mi vida a día de hoy sin esta práctica, porque de lo importante que es para mí sacar, ¿no? Sacar. Entonces, para mí la meditación es un salvavidas. Qué guay. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también lo practico todos los días y la verdad es que 5 minutos, solo 5 minutos aunque sea, de tu tiempo, que al final, ¿en qué los invertimos 5 minutos? En un millón de cosas que no nos aportan en el fondo, ¿no? Sí, es que la vida está hecha para distraernos. El sistema está construido para que te distraigas de ti, de lo verdaderamente importante. ¿Sabes por qué? Porque si te conoces, te empoderas. Eso es. Y si te empoderas, nadie te puede controlar. Y eso al sistema no le interesa. Es verdad. Después de todos los cambios que hiciste en tu vida y cuando ya comenzaste a emprender, creaste la Escuela de Transformación, que es de forma digital. Cuéntanos un poquito sobre tu escuela. ¿Qué es lo que realizáis en ella? ¿Cómo surgió todo? Pues surgió de los retos de meditación, que como digo, al principio se conectaba a mi madre y 4 curiosos. Mi madre siempre está, así que Satnam Waheguru, gracias mamá por estar siempre. Te quiero. Y lo digo porque mi madre al final es como una gran maestra, ¿no? Que siempre te va mostrando la luz y la oscuridad y me ayuda mucho a seguir como este camino. Y qué bonito. Porque siempre está al final, está en los retiros, está en todo. Y bueno, es muy bonito. Un besito también desde aquí, de mi parte. Entonces, después de los retos, que al final pues empecé a hacer marketing online, a conocer herramientas para llegar a más personas, empecé a hacer publicidad, entonces los retos se expandieron muchísimo y llegaron a muchas personas y al final la gente terminaba un reto y me decía: Elena, por favor, vuelve, que no puedo meditar sola. Claro. Y yo decía: es que yo tampoco. Si la primera que quería como hacer más retos era yo, porque yo misma no era disciplinada, ¿no? Entonces, todo eso al final me llevó al camino que era obvio, que era crear un espacio, una comunidad para seguir apoyándonos y seguir sosteniéndonos. Y así nació la Escuela de Transformación, que además yo tengo 2 palabras que definen un poco mi propósito. Es inspirar, ¿no? A través de mi propia experiencia, y acompañar en una transformación, porque solo leyendo libros no tienes que practicar, ¿no? Efectivamente. Entonces creé la escuela para acompañar en ese proceso real de transformar, de ver lo que ya no te sirve y potenciar lo que sí te sirve. Entonces se fue creando una comunidad. Después de los retos yo abría 100 plazas para entrar en la escuela, se iban apuntando alumnos y se fue desarrollando un proyecto personal muy bonito, que ahora es un proyecto con más personas, con profes de yoga, con astróloga, con una coach también, con retiros. Y bueno, poco a poco se ha formado una comunidad. Actualmente somos 500 alumnos y espero llegar a muchísimas más personas en la que realmente nos sostenemos. ¿Sabes, Noelia? Que a veces tú tienes todas las herramientas, pero te falta como esa voluntad. Claro. Pues yo creo que hemos creado un espacio para realmente sentirnos muy sostenidos. Qué importante es eso, porque muchas veces es como que me siento que no, o sea, si no me acompaña algo, o sea, alguien o algo, no puedo hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa unidad, esa creación de grupo, de comunidad, es muy importante, ¿no? Para sentirte también entendida, ¿no? Que sentirte en tu sitio, en tu lugar. Sí. Por aparte de que luego todo el trabajo se hace adentro, creo que también ese acompañamiento y esa sostenibilidad es importante, ¿no? Para sentirte en conexión. Es lo más bonito que tiene la escuela, es la comunidad, claro. Son las historias de las personas. Nosotros meditamos los lunes y después de la meditación abrimos un espacio de compartir, ¿no? Y cada historia
es una parte de mí, Claro. porque no dejas de verte reflejado en los demás y de seguir aprendiendo. Entonces estoy súper feliz de esta escuela que se ha creado, que además para mí tiene mucho sentido, porque te decía al inicio que hace 2 años me dieron mi nombre espiritual, y cuando te formas como profesora de Kundalini Yoga puedes recibir tu nombre espiritual. El nombre espiritual no es nada casual. Además, para las personas que quieran saber su nombre espiritual, también decirles que es una gran responsabilidad, porque tu nombre te muestra tu karma y tu dharma. ¿Qué es tu karma? Aquello que has venido a trascender. ¿Qué es tu dharma? Compartir lo que has aprendido, ¿no? Entonces mi nombre es Govinda Kaur, que quiere decir la princesa sostenedora, porque Govinda es la cualidad sostenedora de Dios, del universo, es lo que lo sostiene todo. Y yo me dedico a sostener a las personas a través de la comunidad y de la Escuela de Transformación, pero he tenido que aprender a sostenerme a mí misma. Y me sostengo gracias a mi práctica personal diaria, gracias a mi meditación, gracias a mi yoga y gracias al universo, a Dios, como lo quieras llamar, que por fin he comprendido que existe algo más grande que yo que me sostiene. Entonces, la escuela cumple como ese propósito que es sostener y sostenerme. Qué bonito, Elena, qué bonito. Y yo tengo una curiosidad, porque habéis creado una comunidad muy amplia. ¿Qué feedbacks te suele dar la gente en esta comunidad? ¿Cómo se sienten al entrar en la escuela y al comenzar a ver más hacia adentro, ¿no? Ese viaje tan profundo hacia sí misma? Pues mira, te diré que yo a veces me sorprendo, porque siempre esperas como comentarios negativos, ¿no? Y debe haberlos. Pero me sorprendo porque no recibo prácticamente muy poquitos, ¿no? Como la gente me cuenta sus historias y lo que supone el proceso que están viviendo, y yo solo puedo sentir profunda gratitud, porque lo veo además. Veo cómo entra una persona en la escuela, después en los retiros la conozco mucho más y veo cómo se transforma y cómo me transformo yo. Entonces es súper bonito ver esa evolución, y los mensajes son muy inspiradores. Personas que prácticamente entraban con una ansiedad increíble, sin propósito, con mucha depresión, o con simplemente un espacio para compartirte, y que se sienten como muy, muy sostenidos. Entonces, la verdad es que recibo mensajes súper bonitos, y creo que sí que hay un proceso profundo de transformación en la escuela. Y qué importante es que ellos puedan ver esa luz también, ¿no? Decir, es que estaba con una ansiedad terrible, más perdida que nunca, y de repente, por aquí es. Qué sí, bien. Pero fíjate, esa gente que puede contar eso es gente comprometida. Eso te iba a decir. Porque mucha gente entra en la escuela y se va. Ya. Porque la escuela no es una garantía de salvación. Nadie te va a salvar. Nadie te va a salvar. Pero ni la escuela ni nada, eres tú mismo. Yo al final te voy a acompañar, pero tú te tienes que salvar a ti mismo, y solo te salva o te ayuda tu compromiso. Eso es. Por eso en el reto, que son 7 lecciones, el reto de meditación, la primera lección es el compromiso. Sin compromiso no hay transformación. Y realmente es la primera ley de la felicidad. La felicidad es comprometerte contigo. La felicidad no te la va a dar nada externo a ti. Puedes tener momentos de satisfacción, de alegría, pero la verdadera felicidad es el encuentro contigo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es para Elena la felicidad? Estamos en ello. Entonces, si no hay compromiso, yo me he dado cuenta de que la mente domina todo. Sí que es cierto. Y el ego va a estar ahí queriendo conseguir, ¿no? Apegándose a cosas que tú quieres, y si no te apegas a ti, al final todo lo demás va a ser pasajero. ¿Qué es la felicidad? Sí. Venga, va, ahora mójate un poco. Yo siento cada vez más que la felicidad es como una especie de coherencia interna, ¿no? De sentirme coherente con quién soy, de aceptarme, de ser honesta,
es como ese viaje que te va acercando cada vez más a ti, y cuando tú te vas sintiendo como más tú, vas encontrando más plenitud, vas encontrando más ilusión, vas teniendo como más ganas también de compartir con los demás, vas abriendo tu corazón. Entonces, para mí la felicidad es conocerte, atravesar las pruebas de la vida y tratar de vivirlo todo como un regalo y como un proceso en el que tú sabes que estás aquí para aprender y que nada va a ser positivo ni negativo, simplemente va a ser como un camino que te va acercando a ti. Entonces se resume probablemente en paz. Y en equilibrio, ¿no? También has dicho algo muy, muy interesante, que es lo de aceptar también los obstáculos de la vida, ¿no? Las adversidades que te vengan, porque no siempre podemos estar aquí arriba, ¿no? También yo creo que en los momentos bajos ese conocimiento tan profundo sobre ti misma también te ayuda, ¿no? A aceptarlos y a procesarlos, ¿no? Sí, porque somos eso al final, ¿no? Claro, yo ahora justamente estoy como tratando de vivir más en esa neutralidad, que de subirme cuando algo me encanta y estoy flipando y bajarme. Obviamente sí, me subo, claro, y me bajo, bueno, pero también. Y en las subidas trato como de decir, esto es una cosa momentánea, ¿no? No te apegues tanto, porque esto en algún momento también bajará, y cuando estás muy abajo, pues también a veces me cuesta más, ¿no? Porque cuando estás abajo, pero a veces trato de saber que va a pasar, que esta emoción tan dura, tan densa, va a pasar. Sí, yo también, ¿eh? Yo cuando estoy de bajón digo, bueno, esto es algo temporal, pasará. A ver, ¿qué te pasa, Noelia? ¿Por qué estás así? Y me pregunto muchas cosas cuando estoy tanto en lo alto como en lo bajo. Por eso digo que para mí es como el equilibrio, ¿no? Sí, al final la es sostenibilidad de las emociones, yo creo. Lo que te ayuda a meditar es siempre como a vivir en ese continuo ser neutral, ¿no? Sí. No apegarte ni a lo negativo ni a lo positivo, sino saber siempre ver las dos caras de la moneda al mismo tiempo, porque toda parte positiva conlleva una negativa, y toda negativa tiene una parte de luz. Claro. ¿No? Porque al final, si tú te separas de la Tierra, no ves noche y día, lo ves todo, ¿no? Pero nuestro cuerpo, al ser tan limitado, y nuestra percepción tan limitada, solo se queda en lo que está sucediendo en este momento. ¿Verdad? Y si estás en momentos de tristeza o de más oscuridad, sepas que la luz va a aparecer, que el sol va a salir. ¿Qué es la depresión, por ejemplo? Quedarte en ese tipo de emociones y pensamientos y no salir. En lugar de que sea un proceso natural de ir a ese encuentro con esas emociones y transitarlas, nos quedamos ahí. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo, es como vivir apegado al constante miedo de cosas que van a pasar y que nunca pasan, ¿no? Entonces es como saber transitar. Eso es. Lo has explicado muy bien. Yo te quería hacer una pregunta antes de adentrarnos un poco en esa formación tan bonita de Kundalini. Como mujer emprendedora, ¿cómo has llevado el emprendimiento? Porque comenzaste desde muy cero y, como nos has comentado también, desde 100 seguidores, y ahora tienes una comunidad muy amplia. ¿Cómo has llevado lo que es el emprendimiento para las personas que a lo mejor quieran comenzar? Pues también creo que estaba como en mi destino al final, porque yo en la vida hubiese imaginado que estaría contigo hablando de estas cosas, frikis, locas, hierbas, pero siempre he sido hierbas. Sí. Siempre. Lo que pasa es que esa parte de ti que no aceptas, ¿no? O que no quieres... Pero ¿por qué está tan mal visto, Elena? No lo entiendo. No, yo creo que no. Yo creo que ahora ya es como bueno, algo los muy está normal. Normalizando, pero también hay veces porque venimos de la era de Piscis. Astrológicamente la conciencia se mueve por eras, ¿no? El universo también se mueve, ¿no? Y al final se dice que cada era dura unos 2000 años. No voy a entrar aquí porque es muy, muy denso, pero venimos de una conciencia, de una era astrológica marcada por el ego. Y el ego al final es como la parte de tu mente que no está conectada tanto al ser, ¿no? A la esencia. Entonces, bueno, al final, pues
eso no formaba parte de la espiritualidad, se relegó como a la iglesia, ¿no? A las monjas, a los monjes, y el ser humano se fue como desconectando de sí. Pero porque, bueno, estábamos como más en esa era más mental, ¿no? La era de Piscis. Ahora estamos entrando en la era de Acuario, que es una energía distinta, es una energía pues más espiritual, más de volver a conectarte con tu parte esencial, con tu silencio. Y... ¿por qué te decía esto? Por el emprendimiento. Ah, vale. Y entonces que también la era de Acuario es una era de mucha creatividad. Por eso mucha gente está emprendiendo, mucha gente está como con sus proyectos personales, porque la energía de este momento es propicia para eso, para ser auténtico, para crear. Y creo que el emprendimiento también estaba como en mi camino, aunque yo nunca lo hubiese imaginado, y también se fue despertando cuando yo me abrí realmente a escucharme más. Y ha sido un camino duro, porque obviamente también emprendí en un momento en el que el emprendimiento online no estaba todavía desarrollado. Me fui como a seguir a personas de Estados Unidos, ¿no? Y a formarme con ellas. Y cada vez que yo le decía a una persona, no, voy a montar una escuela online de meditación, decían, ¿qué? ¿Por el ordenador? Y yo, sí, porque hay gente en Estados Unidos que lo hace y le va muy bien. Y entonces pues me decían, tú estás chalada, te has dejado el periodismo, ahora haces yoga y ahora quieres hacer una escuela online de meditación. Porque esto fue antes de la pandemia, obviamente. Después de la pandemia hubo un boom, ¿no? del emprendimiento online. Pero fue un camino duro porque tuve que aprender de cero, no sabía nada. Y bueno, pues poquito a poco pues fue saliendo. Y te sentirías muy sola, ¿no? Sí, es como el gran síntoma del emprendedor. Esa soledad cuando tú tienes una idea y tú confías mucho en esa idea, pero nadie más. Nadie más cree en ti. Nadie más. Que es perfecto, porque el universo y la vida te va a retar. Sí. A que realmente quieres esto. Pero cuando lo sabes, Elena. Sí. ¿No? Sí, lo sabes, pero dudas. Dudas, y luego además es como que tiendes mucho a excusarte. No sé si te ha pasado, pero es como, bueno, sí, pero es que... Y empiezas a contar un poco y te empiezas a explicar por qué quieres hacerlo. Y al final la gente dan ganas de decir, bueno, lo voy a hacer y punto, ¿no? Sí. Ya está. Es que yo creo en esto y sé que es este el camino, ¿no? Si tú te levantas por las mañanas y tienes ganas... Es por ahí. Y aunque no tengas ganas, porque va a haber muchos días que no tengas ganas, hazlo. Eso te iba a decir también. Se está hablando mucho sobre el tema de que cuando trabajas en algo que realmente te gusta y es lo tuyo, es como que dejas de trabajar, ¿no? Hay una famosa palabra que están diciendo ahora mucho, lo de tragozar y tal, que estamos viendo por Instagram, sobre todo por redes sociales. ¿Qué opinas sobre esto, Elena? Yo creo que no todo es blanco ni es negro. O sea, al final el emprendimiento tiene momentos de muchísima plenitud porque te dedicas a algo que es tuyo, ¿no? Que es como hacer una creación propia, un bebé, ¿no? Al final están haciendo una idea de ti que se va a transformar, se transforma muchas veces, ¿no? Y nunca sabes la dirección exacta, pero está naciendo algo de ti. Y es muy bonito. Nadie te lo está diciendo lo que tienes que hacer. No viene tu jefe, tu compañero de trabajo a decirte haz esto, no. O sea, todo nace de ti. Y eso al final también pues tiene mucha confrontación, ¿no? Con tus miedos, tus inseguridades y cómo lo voy a hacer y no tengo dinero ahora para invertir en esto. Entonces, es que son muchas cosas. Yo realmente me encantaría, de hecho me gustaría ahora lanzar como un programa, ¿no? Más para maestras espirituales, porque veo que también hay muchas personas que quieren emprender pero no tienen como esas herramientas, ¿no? En el camino más del propósito y del espíritu. Me gustaría como hacer un programa para ayudar a personas a emprender, pero les diría que tengan paciencia y que vayan pasito a paso, porque puede ser un proceso muy abrumador y que al final te queme, obviamente, como todo. Entonces, es tener claro que quieres hacerlo y que vas a ir a por ello. Y en ese ir a por ello, pues es importante tener una planificación, es importante tener una disciplina, organizarte bien tu economía para que al final tu propósito de vida no se convierta en
una necesidad de vida, Claro. y termines odiándolo y no disfrutándolo. Eso es. Pero también te diría algo, ¿sabes? Que forma parte del proceso. Eso es. Forma parte del proceso quemarte, forma parte del proceso arruinarte muchas veces, forma parte del proceso estar desmotivado, forma Cierto. parte del proceso dudar y decir, ¿era esto ¿Y realmente? cuántas dudas surgen? Que surgen muchas, muchas dudas. Ujú. Te quería preguntar ahora, porque has estado ya después de crear la Escuela de Transformación, has estado haciendo una formación que me parece preciosa de Kundalini Yoga, con una gran maestra en Chile. Cuéntanos, ¿qué te llevó a hacer esa formación y cómo viviste la formación de Kundalini Yoga con ella? También recuerdo el momento en el que Nam Nidam, que es mi maestra, aparece en mi vida y fue como todo, ¿no? Pues al final yo estaba como buscando un maestro y me vino a la mente Nam Nidam, y fue porque hacía varios meses una amiga me había hablado de ella, pero yo como que no le había prestado atención. Nam Nidam ahora es Brutal. siempre ha sido una maestra y un referente en el Kundalini Yoga, pero ha sido hasta hace bien poco, ¿no? Que realmente se ha impulsado en las redes sociales y ahora la conoce muchísima gente. Pero en ese momento no era tan conocida, Ujú. sí muy conocida en la comunidad, pero no tanto mediáticamente hablando, y me vino su nombre. Entonces me metí en su página web y hice un curso suyo y dije, wow, era esto lo que estaba buscando. Entonces no dudé en la siguiente formación de maestros de Kundalini Yoga apuntarme con ella, y fue una formación que tuve la oportunidad de hacerla online, y después irme a Chile a terminar la formación con 2 retiros, un retiro de maestros de Kundalini Yoga y otro de mujeres. Entonces estuve también una temporada en Chile formándome con ella y con mis compañeros, y bueno, ha sido pues la experiencia más transformadora de mi vida. Hasta ahora sigo, no para. Recuerdo que Nam Nidam siempre nos dice o nos dijo, ¿estás segura de que quieres esto? Porque el Kundalini te va a remover todo. Es un saquito que va a hacer así. Y efectivamente. Cuéntanos, para quien no lo sepa, ¿qué es el Kundalini Yoga? Le llaman el yoga de la conciencia y lo trajo a Occidente Yogi Bhajan, que fue como el maestro de Kundalini Yoga, que sintió el propósito de que para esta nueva era, la era de Acuario, la gente iba a necesitar una herramienta para sobrevivir. La era de Acuario es una era de la conciencia en la que inevitablemente te vas a tener que conocer, porque el mundo va a ir tan rápido, la sobresaturación de información y de estímulos va a ser tan grande que tu sistema nervioso probablemente no lo resiste. Uh-huh. Entonces sintió que tenía que traer una herramienta para fortalecer el sistema nervioso y la mente humana, para que los seres humanos pudiésemos sobrevivir y vivir con propósito en esta nueva era, ¿no? de grandes cambios. Entonces podríamos definirlo como el yoga de la conciencia, pero es una herramienta de autoconocimiento que aúna muchas áreas del yoga, como son obviamente el yoga físico, los mantras, la meditación, los pranayamas también. Claro, respiración, pranayama. Entonces el Kundalini se caracteriza por ser un yoga muy energético, en el que la respiración es fundamental, y lo que hace sobre todo es fortalecer tu sistema nervioso para que tú puedas estar como muy, muy atento, muy presente, muy consciente. Qué guay. Tuvo que ser una experiencia increíble, y creo que, bueno, yo no he practicado mucho Kundalini, te lo tengo que reconocer, porque habré ido a 2 clases o 3. Has estado dando clases, me parece. Lo que pasa es que cuando dabas clases aquí en el Albir, ¿no? Estabas dando, me estaba parece. haciendo mis prácticas. Yo tenía clases en y el parque. no he podido ir a ninguna, pero sí que me gustaría alguna vez ir contigo, porque me parece curioso. Lo practiqué hace muchos años y creo que es un yoga muy potente. Sí, es un yoga muy energético, y como la energía se mueve tanto, ¿no? Al final nosotros movemos la energía para después entrar en meditación, y que en la meditación tú puedas procesar todo lo que se ha movido internamente y lo puedas como
equilibrar, liberar. Entonces, bueno, a mí ahora mismo es la herramienta que forma parte de mi vida, que comparto en mi escuela y que me está como moviendo mucho también. O sea, no es como un proceso así. Claro, es como la gente dice, quiero meditar para estar en paz. Y yo les digo, mira, olvídate. Si tú crees que la meditación es un proceso tranquilo... Lo de poner la mente en blanco, Elena. Claro. Bueno, sí, mucho. te puede llevar a momentos de espacios en blanco, pero te va a mover. Claro. Te va a sacudir para que puedas ver aquello que no has visto todavía, ¿no? Sí. Te quería hacer también otra pregunta porque estás con Kundalini, pero también he visto que estás con sonoterapia. Bueno, yo hace poco vino Raquel, una compañera mía, hablamos sobre sonoterapia y te vi que hace poquito ya tienes tu gong. Cuéntame un poco esto. ¿Qué te ha llevado al gong? Pues igualmente me estaba llamando desde hacía tiempo. El gong lo introduce Yogi Bhajan también en el Kundalini y normalmente es un instrumento que acompaña muchas meditaciones y muchos procesos le llaman renacimiento, que son como crillas, sesiones prácticas de yoga y meditaciones para renacer, ¿no? Entonces el gong es como el instrumento de la transformación. Se dice que es como el abrazo del alma, ¿no? Que también sacude para limpiar, para poner en equilibrio todo tu sistema, para llevar a la homeostasis a tus células, ¿no? Para mover todo lo que está ahí como bloqueado, enquistado, sacudirlo con ese abrazo de la vibración del sonido, que es como el sonido más esencial de la creación, es el del gong, ¿no? Y volver a reconectarte con ese sonido que está en tu cuerpo, porque somos vibración. Aparentemente somos cuerpo, pero si ponemos un micro, vamos a ver que somos como... ¿cómo se dice? Iba a decir newtones. Como átomos, ¿no? Moviéndose. Y el gong lo que hace es como armonizar toda esa energía. Entonces... ahí estamos también investigando, ¿no? Con esta bonita herramienta que ha llegado. Es muy potente. Bueno, ya sabes que yo estoy con Raquel haciendo... Y para mí el gong hubo un antes y un después en mí. O sea, yo me acuerdo de la primera vez que recibí un baño de gong, que fue como me levanté y dije, ¿esto qué ha sido? ¿Esto qué ha sido? O sea, me parece alucinante y me encanta que lo incorpores ahora a tus clases o a tus retiros y encuentros que hagas, que es una herramienta muy, muy, muy potente. Sí, yo estoy como investigando realmente poco a poco, porque claro, al principio vas como mucho respeto, ¿no? Ves ahí el gong, que se dice que el gong es tu reflejo, ¿no? En realidad tú eres un canal y lo que van a hacer del gong eres tú. El gong te está siempre reflejando a ti. Por eso antes de tocar tienes como que sintonizar mucho, tienes que estar muy neutral para lo que el sonido y la vibración que nazca sea precisamente esa, de neutralidad y de amor al fin y al cabo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Elena. Oye, muchas gracias, me ha encantado todo lo que nos has aportado. Creo que es una información súper bonita, aparte de valiosa. No sé si te gustaría comentar algo más respecto a la meditación o algo que quieras añadir para finalizar este maravilloso podcast, Elena. Pues nada, muchas gracias a ti por permitirme realmente compartir mi experiencia, que al final, pues obviamente soy una buscadora más que está en su camino. Y nada, un placer estar aquí. No te vas a librar de las preguntas personales. Ah, vale. Creía que ya habíamos cerrado. Como me extiendo tanto, porque obviamente me apasiona esto, me está cortando ya. No, a mí me ha encantado, de verdad. No, simplemente te quería preguntar por si querías añadir algo más de lo que es la meditación o no sé qué mensaje a lo mejor darías a la gente que nos esté viendo referente un poco a este camino, ¿no? De conexión y profundidad. Yo creo que hay una palabra que es como que me lleva realmente al resumen de todo y es como acéptate. Creo que la aceptación. Es la medicina que nos relaja, ¿no? Es como acepta lo que viene, lo que se va, lo que sientes,
y eso te va quitando peso, te va llevando a cada vez dejar de luchar más. Es interesante porque la aceptación en todos los campos es necesaria. En todos los pero claro, campos si no de hay tu una vida. aceptación interna, primero, ¿cómo Exactamente. vas a aceptar lo de fuera, de fuera. si tú todavía no te reconoces en esa perfección que eres por el simple hecho de De ser. ser y de existir? ¿Cómo Dios, y perdóname que utilice este término, pero cada vez me resuena más, cómo Dios, la vida, nos iba a crear imperfectos? ¿Tiene algún sentido? No. Y luego también creo que se trata de la aceptación de nuestras luces y de nuestras sombras, ¿no? Hay gente que tiene mucho rechazo a sus sombras y qué importante es aceptar que somos eso, luces y sombras, ¿no, Elena? Claro, es como la percepción humana lo lleva todo a la dualidad, luz y oscuridad, pero la percepción del alma lo abraza todo, no hay dos. Son dos polaridades unidas en las que tú unos días vas a estar aquí y otros días vas a estar aquí, Eso pero es. eres todo. Eso es. Eres la alegría, eres la tristeza, eres la inspiración, eres la depresión. Claro. Y es que no es que seas, es que son estados que transitas y lo que realmente somos es esa manera en la que tenemos de aceptarnos, ¿no? En todos esos movimientos de nuestra emoción y de nuestra mente también. Entonces, bueno, es como entender que vivimos en dualidad o vivimos muchas veces en oposición, pero en realidad somos el todo. Qué bien lo has explicado, Elena. Y es que es total así. Ay, es bien. que tú no puedes sostener una vida llena de felicidad. No. Dime tú, si todos los días estás feliz, ¿para qué has venido aquí? ¿No? ¿Qué haces todo el día feliz? Claro, es como todos los días me pasan cosas buenas. Pues qué rollo de vida, ¿no? Porque entonces ¿Y las malas me dónde voy a están? aburrir y voy a crear entonces situaciones. No. Tiene No, sentido sí. en realidad. No, tienes razón. Oh, qué guay, gracias Elena otra vez, porque es que me ha encantado de verdad todo lo que nos cuentas, pero como te he dicho, no te vas a librar de las preguntas personales. Nada, son poquitas. Elena, ¿cómo calificarías con una palabra o frase tu profesión? Inspiración. Rápido te ha salido, ¿eh? Está muy claro. Estaba muy clara. ¿Qué sueño le queda todavía por cumplir a Elena, tanto personal como laboral? Personal, lo comentábamos antes, tengo un anhelo de experimentar la maternidad. Estoy investigando en ello. Profesional, muchos. Muchos. De momento he comprado una parcela que deseo que se proyecte en un espacio de creatividad para hacer muchas cosas allí. Pero con todo ello, mi máximo anhelo en la vida es ser guiada y lo que tenga que vivirlo con plena aceptación y gratitud. Qué bonito. ¿Qué le dirías a la Elena de los 18 años actualmente? ¿Qué consejo, mejor dicho, le darías a Elena de los 18 años? Vive. Experimenta. Vive. Muy bien. Dinos una película, Elena. Forrest Gump. ¿Forrest Gump? ¿Por qué? La vi hace poquito y me parece una lección de vida. Cómo una persona puede convertirse en un líder sin apariencia de líder. Interesante. Dinos un libro. Un libro. Hay tantos. Es difícil, ¿eh? Lo del libro. Un libro. Te diría que el libro que un poco me llegó, ¿no?, a empezar este despertar fue El poder de la hora. Mira, justo tenía en mente. Sí. Luego vinieron otros que, vamos, me han como roto el cerebro, ¿no? Pero me lo regaló un amigo y igualmente creo que fue el momento en el que empieza a despertarse un poco de conciencia en mí.
Es súper potente el poder de la hora. De hecho, lo tengo en la mesita de noche. Es un libro que recurro a él de manera muy regular, porque cada párrafo que leo es como, joder, ya estoy otra vez en la mente, ya estoy otra vez en mi bucle, ¿no? Y me saca de ahí muy rápido. Yo siempre digo que mi libro, el que me hizo clic, que dejé mi trabajo y me fui a Asia, fue Siddhartha, fíjate. Wow. En vez de Hermann Hesse, Siddhartha me pareció impresionante. Sí que es verdad que si ahora me preguntasen un libro para leer, a lo mejor también diría El poder de la hora de Eckhart Tolle, pero ese me lo leí más adelante. Pero, por ejemplo, Siddhartha me parece brutal también, muy metafórico. Sí, es un libro que también remueve mucho, ¿no? Porque al final es como el desapego, ¿no? Sí. Cómo desapegarte en la vida, que es lo que más nos cuesta y es lo más doloroso, ¿no? Y al final es ese camino de ir a lo esencial en la vida, ¿no? Y un hobby, el hobby de Elena, lo que te gusta en tu tiempo libre. Lo que más me gusta, ¿sabes qué es? ¿Qué es? No hacer nada. Muy bien. Porque muchas veces como, no tengo un hobby, es que mi hobby es no hacer nada. Es que soy feliz no haciendo nada. Qué bien. Porque es que me gusta no hacer nada. Me gusta esto. O sea, me gusta estar en mi sofá con un café, con un té y no hacer nada. Qué bien. Pues estupendo. Ese es mi gran hobby. ¿Sabes por qué? Porque de ahí nace todo. De ahí me nacen las ideas. Claro. Me nace como la inspiración para crear mucho. Qué guay. Jolín, muchísimas gracias, Elena, por estar aquí. Yo ya sabes que te tengo mucho cariño y ha sido muy, muy, muy gratificante tenerte en el podcast. Te lo agradecemos mucho, de verdad. Gracias por crear este podcast, este espacio para compartirnos, para disfrutar y para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Adiós.